Busca es mostrar un abrebocas de todas esas estrategias que sirven para protegernos del sol, ¿vale? Mm, para entender otra vez, como por enésima vez, ¿cierto?, cómo funciona el tema del sol, pues básicamente el sol emite varias longitudes de onda, ¿cierto?, varias formas de energía que viajan a través del espacio y llegan a la Tierra, ¿vale? Estas longitudes de onda, algunas son visibles, otras son invisibles al ojo humano, hay que tener ciertos aparatos para poder verlas. Hay unas que nos afectan fácilmente nuestra capa exterior, como por ejemplo es el infrarrojo o el ultravioleta, mientras que otros nos afectan directamente en el interior, es el caso de los rayos X o los rayos gamma. Algunos se ven en varias frecuencias de onda y por lo tanto tienen ciertos colores más visibles que otros. Y algunos reaccionan también a ciertos grados de temperatura más fáciles que a otros, ¿vale? Entonces, la que a nosotros más nos interesa como arquitectos podría ser la del infrarrojo y la del ultravioleta. Además de la luz obviamente visible que ya necesitaríamos, bueno, para jugar con la sensación, con la experiencia de los usuarios a través de la luz en los espacios. Pero digamos que, como ven, solamente necesitamos o utilizamos la mitad y el centro de las longitudes de ondas que existen o que salen desde el Sol. Entonces, como les decía, cierto, vienen varias longitudes de onda, unas logran pasar la Tierra, logran pasar las capas exteriores que tiene la Tierra en la estratosfera, otras no pasan y alcanzan a afectarnos directamente. Las que llegan a pasar simplemente pues las necesitamos para entender cómo la arquitectura, cómo los materiales, ¿cierto?, responden estas longitudes de onda y también cómo los humanos respondemos a ellas. Una de las cosas más importantes que necesitamos saber al momento de cómo funciona un material es saber su albedo. El albedo es la capacidad del material de reflejar la luz del sol, ¿vale? De reflejar la energía en general del sol. Llámese luz, llámese ultravioleta, llámese infrarroja, llámese como se llame. Va en una escala de 0.0 hasta el 1. El 0 siendo el negro absoluto, que no existe básicamente, y el 1 siendo el blanco absoluto, que ese sí puede existir. Entonces, como ven, por ejemplo, la nieve, ¿cierto? Es el objeto natural, o más bien el material terrestre, que tiene mayor capacidad de reflejar la luz, por lo tanto tiene el mayor grado de albedo. La Tierra, como generalmente es de color negro, pues tiene un albedo bastante bajo y llega a los 0.2. El hielo, por ejemplo, tiene 0.6. Aquí también vemos ya materiales de la construcción mucho más, ¿cierto?, digamos que para nosotros, como por ejemplo el asfalto, que tiene un albedo del 15, aquí ya está en valores de por ciento, entonces sería 15%, una equivalencia de 0.15. El ladrillo tiene 25 al 50%, dependiendo del tipo de acabado. Hay ladrillos que tienen acabados esmaltados, hay otros que tienen acabados mate. Algunos tienen colores más rojizos que otros, algunos tienen colores más negruzcos que otros, entonces ahí digamos que varía mucho. La hierba puede tener entre un 10 y un 25, dependiendo, si está seca inclusive está un 30, la tierra mojada del 8 al 10, la arena en el desierto, por ejemplo, tiene 25 a 30%, ¿vale? Pero de nuevo, la nieve, ¿cierto? Y las nubes, como son elementos tan blancos, son los elementos que más reflejan la luz del sol, ¿vale? El agua también puede reflejar bastante la energía del sol y de hecho, cuando ustedes, por ejemplo, se han ido a la playa, muchas veces o han estado en piscina, la luz del sol los puede quemar mucho más fácil cuando están metidos en la piscina que cuando están afuera de ella. Si nos llevamos a números, recuerden que el 30% más o menos nunca llega a pasar, ¿cierto? Se absorben por las nubes, no pasan a través de las capas. eh, y aproximadamente entre el 25 y el 26% en directa y en difusa, o sea, más o menos el 50% de la luz, perdón, de la energía que sale del sol nos llega a nosotros. Quiere decir que el sol es capaz de emitir 1360 vatios
metro cuadrado, pero solamente nos llega a nosotros 697 vatios metro cuadrado. En español, ¿qué quiere decir? Más o menos con esos 697 vatios metro cuadrado podríamos hacer funcionar por una hora una nevera, por ejemplo, en un metro cuadrado si tuviésemos la tecnología para captar el 100% de la energía solar. Recuerden que en la clase pasada les dije que experimentalmente, a duras penas, tenemos paneles solares que llegan a captar el 50% de esta energía. O sea, hay paneles ahorita que llegan al 400 vatios metro cuadrado, ¿cierto? Que de todas maneras están todavía en fase de experimentación. Si entraron a la plataforma del IDEAM, ¿cierto? Y miraron, ¿cierto? Los valores de radiación solar de toda Colombia, se dieron cuenta que Sincelejo está en una región, ¿vale? Y Sucre, casi que en general, que tiene bastante porcentaje de radiación global. En este caso, quiere decir que en cada metro cuadrado durante todo un día es capaz, por ejemplo, Sincelejo, de producir 4.5 kilovatios en un metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que en un metro cuadrado, si tuviéramos la tecnología para poder explotar toda esa energía, podríamos darle, ¿cierto?, energía a aproximadamente unas 10 a 15 neveras, ¿vale? Pero vuelve y juega, no tenemos toda esa tecnología, ¿cierto?, para poder explotar la radiación solar que nos llega del sol. Esta es de nuevo una gráfica para que entiendan cómo es la radiación directa y difusa, ¿vale? La directa, como lo dice, la que nos llega de frente al sol sin ningún tipo de estorbo o ningún tipo de elemento que lo bloquee. La reflejada o difusa es aquella que llega rebotado en algún elemento como una montaña, un edificio, una persona, una pared, y ahí llegaría ya en una segunda, tercera o cuarto rebote, llegaría a, en este caso, un panel solar, que es el ejemplo que estamos tratando de experimentar. También habíamos visto en la clase pasada que las energías renovables solo pertenecen a un 10%, ¿vale? De ese 10%, dentro de ese 10%, la solar solo está ahorita en un 4%, pero aún así es la que más, ¿cierto?, se ha ido explotando en estos últimos años. Hay una que no está aquí, que también está teniendo bastante impulso como energía renovable, y es la del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico más abundante en la Tierra. Por lo tanto, se está experimentando como un combustible para aviones, para carros, para cualquier elemento, para cualquier motor. El hidrógeno, ¿cierto?, funcionaría como un buen combustible. Como siempre, está en fase de experimentación. Se ha llegado a puntos de que hay máquinas que ya funcionan a hidrógeno, carros, aviones. Pero el problema sigue siendo la cadena de distribución, ¿cierto? Producir el hidrógeno para poder utilizarlo como combustible hay que imprimir demasiada energía para poder tenerlo. Entonces todavía digamos que faltan un par de años para que logremos un buen avance en esto. De todas maneras, el sol sigue siendo una fuente importantísima de energía. Cuando yo estaba en la maestría hicimos un cálculo que si colocáramos paneles solares en toda la superficie de España, podríamos, con los paneles comerciales que hoy en día, podríamos darle energía al planeta entero, a todo el planeta entero, y nos sobraría energía para seguir creciendo. Entonces, la verdad, los paneles solares, si se utilizan y si se tiene la posibilidad, es una muy buena fuente de energía, pero hay que tener en cuenta que el sol también, aparte de proveernos de energía, también puede tener complicaciones para la salud. Entonces, muchas otras ramas como la salud, como la ingeniería, como la agrícola, también hacen bastantes experimentos en saber cómo funciona realmente el sol y cómo explotar todas las posibilidades que él nos da. En la categoría de los paneles solares existen tres grandes familias, entre comillas, familias, de las cuales son realmente dos y una tercera que digamos que ha ido perdiendo su uso. Las dos más grandes son la del monocristalino y el policristalino, simplemente la cantidad de capas que tiene de sílice el uno y el versus el otro. ¿Qué es lo que pasa? El monocristalino, que es el que vemos a la izquierda, que yo sé que creo que en algún momento lo han visto, son de colores negros, ¿vale? Se ve siempre de colores negros. Su fabricación es
bastante económica, pero no tiene bastante producción de energía, versus que el multicristalino o el policristalino, su fabricación es más rápida, pero es un poquito menos eficiente, ¿vale? Es un poquito menos eficiente y aún así resulta ser más barato. Entonces, ahorita todos nos estamos mudando a la tecnología de policristalino, que es, digamos, más moderna, es mucho más actual, pero todavía, ¿cierto? Es un poco difícil conseguirlos aquí en Colombia. Aquí en Colombia todavía hay mucho stock de monocristalino porque como siempre, todo lo que la gente va votando en el resto del mundo, pues nos llega a nosotros, los países tercermundistas. Y por último tendríamos la tecnología de Thin Film, que es la de como un papel. Yo sé que algunos de ustedes tuvieron de estas calculadoras que tenían un panel solar ahí arribita a mano derecha. Generalmente eran de esta tecnología. Son simplemente un papel. Son capaces de producir muy poquita energía, pero pues para eso, por ejemplo, una calculadora es un elemento que no consume mucha energía y por lo tanto digamos que su uso está bastante limitado a productos que no consuman tanta energía. Aquí tenemos, para que vean en escala, ¿cierto? Los tamaños de los paneles comerciales, de los paneles solares más comerciales. En la universidad tenemos dos paneles de los de 150 vatios, son los más pequeños. El valor comercial de cada uno de estos paneles es más o menos hoy en día con el dólar que ha subido un poquito de unos 400.000, 420.000 pesos. 150 vatios, para que me entiendan, podría darle tranquilamente energía al computador que están usando ustedes en este momento y a lo sumo un par de celulares, dependiendo del tipo de computador y dependiendo del tipo de celulares. No podría con un aire acondicionado, no podría con televisores, no podría con una nevera, con una lavadora. Entonces, por lo tanto, tocaría tener muchos paneles conectados en serie para poder, ¿cierto?, tener la potencia necesaria para tenerlo funcionando como energía total de la casa. Les había explicado, otra vez aquí hay una imagen de cómo funciona el esquema de los paneles solares. Hay un módulo, ¿cierto? O varios módulos conectados, fotovoltaicos, van al regulador. El regulador es el que simplemente se encarga de controlar que las cargas no se disparen, como anoche que se fue la luz en medio cincelejo. De ahí va a las baterías o directamente al inversor. El inversor es aquel que se encarga simplemente como lo dice, invertir la energía de 220 voltios a 110 en el caso de Colombia, y de ahí es donde conectamos directamente nuestros aparatos electrónicos. Esa no es la única tecnología. Por ejemplo, aquí les traigo, ¿cierto?, un kit de panel solar de 4 bombillos. Además es una batería portátil, o sea, pueden cargar sus celulares y tiene 2 linternas. En la universidad tenemos 4 de estos para mostrar. Lástima que no podemos, pues, en este momento, pero su costo es bastante económico, 86.900. Si ustedes tienen una finca, si ustedes van mucho de paseo, este es un kit muy bueno porque se puede dejar cargando durante el día y por la noche les voy a dar hasta más de 5 horas de luz, perdón, más de 20 horas de luz en los 4 bombillitos, además de poder cargar sus celulares, ¿vale? Entonces esta tecnología no es que sea de ciencia ficción, no está tan lejos, digamos, económicamente de nosotros, pero aún así de pronto para algunas personas puede significar, ¿cierto?, un costo extra en sus bolsillos. Aquí tenemos otro kit, vale 2.700.000. Digamos que este sí tiene solo autonomía de unas 5 a 6 horas, dependiendo de qué tantos aparatos se utilicen. En este caso viene con varios paneles, viene con un panel de 250 vatios, dos baterías para poder, ¿cierto?, tener autonomía, el controlador y el inversor. Pueden tener un televisor, un aire acondicionado, dos ventiladores, un radio. Como se ven, ni siquiera podríamos conectar una nevera, una lavadora, porque ya los vatios que consumen estos aparatos pues son bastante elevados. Aún así, con un kit del doble, de unos 5 a 6 millones de pesos, sí se puede tener, digamos, todos los aparatos de la casa, pero era lo que yo les proponía la clase pasada. Si ustedes pagan 100, 80.000 pesos mensuales, pues para hacer una inversión de unos 6 millones de pesos, porque todo es sin la instalación, pues digamos que el retorno de la inversión es bastante alejado. Entonces, digamos que todavía en Colombia las personas, como no hay ningún tipo de incentivo por parte del gobierno, no toma como primera opción
ser autosuficiente con paneles solares, porque le sigue siendo más económico estar conectado a la red eléctrica nacional. Si quieren saber qué tipo de paneles solares, con qué capacidad, con qué cantidad y después cotizarlos en internet, se puede meter a esta página del Tavolt PE. Ahí les va a ayudar. Ustedes tienen que insertar todos los elementos que consumen en su casa, como televisores, cuántos televisores tengo, la nevera, cuántas horas lo utilizo. Y después de darle bastantes datos, porque la página es bastante completa, les pide bastante información, él les va a decir cuántos paneles solares, qué tipo de batería y el inversor para funcionar y para que sean autosuficientes. Ustedes le pueden inclusive colocar ahí cuántos días de autosuficiencia quieren, 1, 2, 3 días. Entonces, si les pica la curiosidad, no lo podemos hacer aquí porque si les digo que abran el hipervínculo, algunos desde su celular, entonces se les cae la llamada y bueno, se vuelve todo un despelote. De nuevo, Colombia. Profe, el mantenimiento que se le haría, a los paneles, Bueno, ¿cuánto tiempo sería? no, Para hacer el primer mantenimiento. bueno, esta es una tecnología que es bastante agradecida. Realmente el mantenimiento es muy poco. Y dependiendo de dónde se instalen. El enemigo más grande, el enemigo número uno es el polvo. Pero si estás en un lugar como un desierto tipo La Guajira, pues sí vas a tener cada X tiempo, me refiero cada 2, 3 meses, subir a donde están instalados y limpiarlos. Porque, digamos, acumulan bastante polvo. Pero si estás en una región, como por ejemplo con el aguacero de anoche, en donde llueve constantemente cada mes, 2 veces, una vez, no hay ningún drama porque se limpian ellos solitos con el agua, digamos, de la lluvia. Los paneles hoy en día tienen una vida útil de 10 años. A los 10 años empiezan a perder, ¿cierto? Un poquito de eficiencia, poco a poco, hasta que más o menos a los 12 ya dejan de ser realmente útiles. Entonces su vida útil es bastante larga, entre comillas. La que sí tiene la vida corta son las baterías. Unas buenas baterías tienen una vida útil de 5 años. A los 5 años hay que cambiarlas. Cada vez estamos más en tecnología. Uno de las empresas que más hace inversión en cómo mejorar el sistema de las baterías, porque realmente el costo de las baterías representa el 60 o el 70% de los kits de paneles solares. Son el elemento más costoso porque todavía no tenemos tecnología para almacenar energía de forma útil y económica. Entonces estas baterías se consumen a los 5 años, ustedes las llevan a un lugar donde se recicla la mayor parte de la batería y digamos que por un costo un poquito más bajo de que si se comprase unas baterías nuevas, ustedes vuelven y compran las baterías. Pero vuelve y juega, les estoy diciendo que el 60 al 70% del presupuesto se lo comen las baterías. Entonces lo que hacen muchas personas es solo utilizar la energía solar durante el día. En la noche ya utilizan el sistema, digamos, de la Red Nacional de Electricidad. Entonces, en vez de eliminar completamente la factura de la luz, lo que hacen es reducirla, que también es una opción viable. Entonces, ustedes tranquilamente, con una inversión de unos 500.000 pesos durante el día, serían autosuficientes. Mientras haya sol, ustedes podrían tener energía solar. Aquí hay que hacer una aclaración con lo de la luz difusa y la de luz directa, y es que no importa que el día como hoy, que estuvo, o anoche, digo, en la madrugada, que estuvo bastante nublado. De todas maneras, recuerden, las nubes reflejan toda la luz del sol, entonces, así sea un día nublado, de todas maneras los paneles logran recibir energía solar. ¿Un poquito menos? Sí, un poquito menos, pero logran recibir de todas maneras gran parte de esa energía, ¿vale? En esa misma línea de la energía, de cuánta energía recibe, pues Sincelejo también está en una región, o está más bien en una parte geográfica donde tiene bastantes horas de luz. Puede llegar a tener de 5 a 6 horas diarias de luz. Esto es bastante, ¿vale? De luz de brillo total full, ¿vale? Entonces, la verdad, estamos en una región, o Colombia está en términos generales en un muy buen lugar para instalar este tipo de paneles solares. Esto antes de que me digan, profe, pero si el día tiene 12 horas de sol. Esto es un promedio de días claros, de días sin nubes, ¿vale?
Entonces Sincelejo tiene de 4 a 5 horas durante todo el año, ¿cierto? Diarias de luz pura sin ningún tipo de interrupción. En esa misma onda y en otra longitud más bien de onda es la radiación ultravioleta, que si vieron los videos que les dejé la clase antepasada, se habrán dado cuenta de que cómo afecta directamente nuestra piel. Si no utilizamos bloqueador solar, ¿cierto? Nuestra piel se tiende a llenar de manchas, se tiende a agrietar mucho más fácil y la radiación solar es algo que está presente en cualquier lugar del planeta. Dos cosas, digamos, lo afectan mucho más. Dos cosas, no, una cosa lo afecta, una cosa la debilita. Lo afecta a la altura. Entre más lejos estemos sobre el nivel del mar, más radiación va a haber. Entonces, como ven en la gráfica, todo lo que está en las cordilleras tiene un valor de radiación solar mucho más alto, porque al estar más cerca del sol, más radiación van a sufrir. ¿Qué es lo que beneficia? La contaminación. Si hay mucha contaminación en el aire, la radiación ultravioleta baja un poco. Entonces digamos que ahí tenemos las dos caras de la moneda, ¿vale? La radiación UV, porque ha tomado inclusive ahorita bastante, se han dado cuenta que la radiación ultravioleta ayuda a eliminar, por ejemplo, el virus del COVID-19, ¿vale? No resiste valores de radiación muy altos, pero vuelve y juega, nosotros tampoco resistimos valores de radiación UV tan altos. Entonces la radiación UV es bastante delicada, ¿vale? En la arquitectura debemos de procurar de diseñar espacios que tengan la menor cantidad de exposición a la luz del sol, porque la radiación UV vuelve y juega, es un elemento perjudicial para nuestra salud. Aún así, todas estas longitudes de onda, lo que a la arquitectura le compete es cómo transfieren la temperatura. A la larga, qué tanto se calienta un objeto o un material cuando la luz le da de forma directa o indirecta, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a ver, bueno, aquí lo que deberíamos de ver es un video de cómo la arquitectura bioclimática soluciona calentar agua a través de la energía del sol. Esto es un calefactor de energía solar. El video los vuelvo y los insto a que cuando termine la clase, ya la presentación está en la plataforma, pueden ahí abrir el hipervínculo de YouTube y se van a dar cuenta que a través de la radiación solar se calienta en esos tubos negros el agua o un líquido caloportador. Ese líquido caloportador sube al tanque gris que está ahí en la foto y a través de una espiral calienta, porque ese tanque gris tiene esa agua potable, agua normal para bañarse, y calienta el agua para utilizarla en la ducha, para utilizarla en los lavaplatos, ¿cierto? Esto es muy útil en climas obviamente fríos, donde el agua caliente es imprescindible. Aquí simplemente es esperar a que el tanque negro que ustedes tienen arriba en algún punto de la casa, pues le dé el sol y agua caliente para todos, ¿vale? Entonces este elemento de calefactores térmicos es solamente útil para climas fríos. Después de hablar varias cosas sobre la radiación, ¿cierto? Sobre cosas que inclusive el ojo humano no es capaz de ver, vamos a hablar de lo que sí es capaz el ojo de ver, y es la luz visible. Cuando vemos la luz visible, ¿cierto? Se refleja sobre un objeto y del lado contrario se producen sombras. Aquí es muy importante entender las tres diferentes tipos de sombras. La sombra propia, que es la que todavía está dentro del mismo objeto. La sombra proyectada, que es la que el objeto refleja sobre el piso. Y la sombra difusa es aquella que no está directamente sobre el objeto, sino que el objeto lo va difuminando y lo va dispersando en el piso mucho más allá de su sombra proyectada. ¿Esto para qué es importante en la arquitectura? Bueno, en la arquitectura se utilizan mucho los juegos de luces. Al utilizar los juegos de luces también utilizamos la sombra. Entonces, calcular muy bien por dónde sale el sol, qué tipo de sombra va a tener el proyecto propia, proyectada o difusa, nos va a ayudar a diseñar mejores espacios, en especial espacios exteriores. También espacios interiores, pero lo que más nos interesa de estas sombras proyectadas son los espacios exteriores. Aquí sería ya una, digamos, imagen más, ¿cierto?, apropiada para la arquitectura de cómo es la sombra propia. Vean la que es la que está directamente sobre el objeto. Abajo, sobre el piso, pueden ver, ¿cierto?, la sombra proyectada y alrededor de ella estaría una sombra difusa, ¿vale? La radiación
los rayos de luz siempre rebotan infinitamente, ¿vale? Entonces muchos espacios se van a ver modificados por la luz del sol, por la cantidad de elementos que estén alrededor y reflejen o reboten esta luz, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta qué objetos o qué elementos tenemos también alrededor de nuestro volumen arquitectónico que puedan ayudar o perjudicar al momento de reflejar o de dar sombra a nuestro proyecto como tal. Aquí habíamos visto en la clase pasada sobre la conductividad y sobre la resistividad. Realmente ustedes van a encontrar muchísimas tablas de este tipo. La que había mostrado en la clase pasada, digamos que era de varios tipos de materiales, la gran mayoría ni siquiera eran materiales arquitectónicos. Aquí sí hay prácticamente todos estos 28 materiales se utilizan en la arquitectura. Entonces, como se van a dar cuenta, el símbolo que tiene la primera casilla, ¿cierto? No sé si se ve en mi mouse, no creo. La primera casilla, que es la que tiene el símbolo de... este símbolo no me acuerdo en qué letra griega es. Pero bueno, la primera es la que tiene vatios metro cuadrado Kelvin, ¿vale? Se van a dar cuenta cómo es la conductividad térmica de los materiales. El poliuretano y el poliestireno con el aire, vean que son materiales que tienen muy poca conductividad. De nuevo, quiere decir que son materiales aislantes, ¿vale? La espuma fenólica, la lana de vidrio, todos estos materiales son muy buenos aislantes térmicos, por lo tanto su conductividad, aquí como se expresa, es muy bajita, es de 0.026, son números muy bajos. Si vamos al otro lado de la tabla, por ejemplo, van a ver todos los materiales metálicos, el acero, el aluminio y el cobre tienen valores de conductividad muy altos. En el medio tenemos elementos como los ladrillos, que tienen 0.8, la arcilla 1.2, ¿vale? Que son materiales con los que construimos. El concreto es un material que también retiene mucho la temperatura, 1.75, perdón. El mármol 2.9, el granito 3.5, ¿vale? Son materiales que retienen el calor y no lo dejan ir fácilmente. ¿Por qué hablamos de temperatura? ¿Por qué hablamos de calor? Porque el hombre también, o sea, aparte de los materiales, el hombre lo que esté haciendo adentro también influye en cómo el microclima de un espacio cambia. Entonces vean, por ejemplo, en la primera casilla el valor de MET, un MET son 100 vatios, ¿vale? Entonces vean, por ejemplo, cómo una persona dormida es casi puede producir un MET de energía, 100 vatios. Para que se hagan la idea, o sea, ustedes dormidos casi que podrían prender un computador con la energía que desprenden de su cuerpo. Podrían cargar hasta unos 3 o 4 celulares con la energía simplemente durmiendo, si se pudiese capturar de alguna manera. Caminando 1.6 METs, o sea, 1600 vatios, podrían prender una nevera con la energía que ustedes desprenden mientras van caminando. Y si están, por ejemplo, haciendo un trabajo muy duro, pueden llegar hasta 4.4 METs, 4400 vatios. Podrían, si de alguna manera, haciendo un trabajo muy pesado, se pudiera capturar la energía que ustedes desprenden, podrían prender hasta unos 4 aire acondicionados, por ejemplo, corriendo una maratón, ¿vale? A esa cantidad de energía también se genera un calor. Como ven, a mano derecha en la última casilla se ve el calor generado, ¿cierto? Haciendo cada una de estas actividades. Vuelvo y les digo, todavía no existe ninguna tecnología que ayude a capturar la energía directamente de lo que estemos haciendo. Hay tecnologías en donde, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, han visto las noticias, en donde ustedes a través de una bicicleta, mientras van pedaleando, pues pueden, ¿cierto?, cargar el celular. Eso se ha vuelto muy común en muchos lugares. O mientras están, ¿cierto?, pedaleando la bicicleta, prenden un televisor, prenden algún aparato electrónico de bajo consumo. Pero por ahora todavía, vuelvo y repito, porque es que me vuelvo un poquito loro con el tema, no hay tecnología para que la energía que producimos sirva para alimentar máquinas. Por ahora, a menos que Matrix de verdad nos tenga metidos en una simulación y seamos de verdad baterías de algún tipo de máquina.
Toda esta energía solar, todos estos elementos, aparte de, ¿cierto? De dar directamente sobre las paredes, realmente ingresan a través de las ventanas a nuestros proyectos. Entonces es a través de las ventanas donde más ganancia solar ganamos en cualquier proyecto arquitectónico. Hoy en día existen varios tipos de vidrio que nos ayudan de una u otra manera a dejar pasar o no dejar pasar la radiación del sol. La mayoría en Colombia de los vidrios que tenemos nosotros son vidrios ordinarios. No tienen ningún tipo de tratamiento especial para, ¿cierto?, mejorar o perjudicar nuestra radiación solar. Entonces, un vidrio normal, regular, es capaz de dejar pasar el 80 al 84, 85% de la radiación solar. Un vidrio reflejante, si en algún lado han visto estos vidrios que son generalmente de colores azules, oscuros, que inclusive uno puede ver como si uno está por fuera, se ve como un espejo, si uno está por dentro, puede ver a las personas de afuera. Estos vidrios son capaces de dejar pasar el 50% de la radiación, que sigue siendo bastante. Y los vidrios absorbentes, irónicamente, son capaces de dejar pasar el 60% de la radiación. Estos vidrios absorbentes ya se utilizan para otro tipo de cosas, digamos ya muy específicas como invernaderos o para iluminar espacios de alguna manera un poco más dramática. Pero los vidrios más convencionales, pues el vidrio ordinario, el transparente de toda la vida y en algunos casos, ¿cierto? Si ustedes tienen la posibilidad económicamente de conseguir un vidrio reflectante que es mucho más costoso. Aún así, como les digo, deja pasar, ¿cierto?, más de la mitad de la radiación solar. Ventanas, hay de todo tipo. Aquí hay, ¿cierto?, un catálogo de la mayor cantidad de ventanas que hay en Colombia. Perdón, en el mundo. En Colombia, lamentablemente, solo utilizamos las primeras tres y la última de la primera fila. O sea, todos algún día han visto una ventana fija, ventana que no se puede abrir, la practicable, la que se abre, ¿cierto?, como una puerta, la abatible, en la universidad hay bastantes de estas, y la de guillotina. La oscilobatiente nunca la he visto en Colombia. Esta ventana tiene muy buenas propiedades porque tiene tres formas de utilizarse: cerrada, abriéndose como practicable, o batiente, así como una abatible. Es muy útil para diferente porque en verano funciona como abatible, mientras que en invierno puede funcionar como batiente. Entonces es muy útil para cuando hay diferentes tipos de clima. También utilizamos la corredera aquí en Colombia, ¿vale? Que es la que se mueve hacia los lados. Aún así, esto digamos que esto representa el 80 al 90% del tipo de ventanas que hay en el mundo entero, que se fabrican. Lo que sí no fabricamos aquí son ventanas con la gran cantidad de materiales que hay aquí. Nosotros, la mayoría de las ventanas de nuestras casas, si son casas modernas, pues son hechas con ventanas en marco de aluminio. Algunos casos en PVC, pero en muchísimos lugares del mundo, bueno, todavía hay en madera, pero también hay en PVC de aluminio, madera y PVC, madera de aluminio. ¿Cuál sería el mejor material? Pues depende del tipo de clima. Si yo estoy en un clima caliente, necesitaría un material que no me absorba la temperatura. Por lo tanto, sería el PVC o la madera. Mientras que si estamos en clima frío, necesitaríamos algo como el aluminio, ¿cierto?, que retiene la luz del sol y la suelta muy lentamente, vuelve y juega. ¿Por qué construimos en aluminio en Colombia? Porque es un material muy económico, muy barato y por lo tanto está muy generalizado, a pesar de que es muy contraproducente para los tipos de clima como cincelejo. Si se dan cuenta en esta imagen, si fueron detallistas, se van a dar cuenta que aparte del marco, que son marcos mucho más elaborados, también hay un poco más de láminas de vidrio. Pues sí, resulta que en el mundo se dieron cuenta que si se ponen dos vidrios y en el centro se pone una capa de algún gas, generalmente es argón o a veces ni siquiera se deja el gas, se puede dejar simplemente el aire, el oxígeno que está ahí metido, se aumenta las propiedades de los materiales y no deja pasar más del 20 o el 10% de la radiación solar que hay disponible en la Tierra. Vuelve y juega. Ventanas con vidrio doble o vidrio triple son muy costosas porque obviamente consumen mucho más material y por lo tanto
pues en Colombia es muy poco probable que vean ustedes edificios con vidrios dobles o vidrios triples. Para que se hagan a la idea, una ventana como la que probablemente todos tenemos en la casa, marco en aluminio, vidrio sencillo, el metro cuadrado está en 150.000 pesos colombianos. Bueno, eso estaba cuando yo trabajaba en la construcción. Uno de vidrio doble puede costar 500.000 pesos el metro cuadrado. Y el de vidrio triple puede costar casi que 1.000.000 de pesos el metro cuadrado. Por lo tanto, vuelve y juega. Los materiales son más costosos, pero las propiedades, ¿cierto?, que nos va a dar estos materiales son mucho más eficientes en temas de calefacción y enfriamiento, porque al estar separado por tantas capas, yo me aíslo totalmente del exterior y puedo controlar mucho más fácil el clima interior. Quiere decir que si yo tengo un vidrio doble o un vidrio triple en cincelejo con muy poquito aire acondicionado, el aire acondicionado siempre se va a mantener adentro de la casa y por lo tanto, ¿cierto?, voy a tener que tener menos horas prendido el aire acondicionado. Otra de las ventajas de estos vidrios va en el tema de la acústica. Al tener más capas, obviamente, pues tiene un aislamiento natural ante el sonido. Entonces, un vidrio doble, como ven ahí, de este tipo, puede tener, ¿cierto?, una atenuación entre 30 y 32 decibelios, que es la unidad de medida de sonido, versus los 42 a 45 que tiene, ¿cierto?, una ventana normal regular. Ahí les dejo un videito de YouTube para que vean cómo es la fabricación de este tipo de ventanas y para que vean, ¿cierto?, cómo funcionan y cómo se instalan. Ya aquí les voy a mostrar entonces cómo hacemos para que los vanos, para que las aberturas de nuestra fachada funcionen de la mejor manera para los climas calientes. Cómo evitar que la radiación que pasa, ¿cierto?, la radiación que llega del sol no pase y no llegue a nuestros espacios. Entonces aquí hay una escala de González, el profesor que les hablaba la clase pasada, en donde a través de experimentos hizo una escala de coeficiente de sombra o de impacto de la radiación transmitida, en donde el valor 1, o sea, el valor por default, por defecto, es tener una ventana normal, ¿cierto? Una ventana con una sola hoja, sin ningún tipo de protección por dentro o por fuera. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo que va a dejar seguir pasando la radiación? Lo que probablemente todos hemos tenido o hemos visto que en la universidad tienen en todas las ventanas, y es una persiana de estas enrollables. En este caso dice que de color oscura, no, en la universidad utilizan las de color blanco, pero de todas maneras estas persianas enrollables dejan pasar el 90% de la radiación. Si es de colores intermedios, el 80%. También yo he tenido en alguna casa persianas venecianas, o sea, estas persianas que son, ¿cierto?, movibles, pues dejan pasar hasta el 75%, o sea, no son tan efectivas. Las que vemos en secar, las enrollables de color claro, 70%. De ahí para abajo podemos ir viendo, ¿cierto?, persianas, todas estas instaladas por dentro. Si se instalan por fuera, tienen otro tipo de prestaciones, son mucho más útiles. Por ejemplo, veamos aquí que árboles de poco follaje pueden restar hasta el 60, al 50%. Si seguimos en las escalas, vamos a ver que si instalamos la persiana veneciana por fuera, llega solo a pasar el 40%. Si instalamos, por ejemplo, lamas verticales, llega a pasar solo el 30%. Ojo, esto por fuera. Si colocamos una pantalla de aluminio pintada de color claro, 28%. Y las mejores están entre poner un árbol de gran follaje o poner, por ejemplo, un alero en la parte superior de la ventana. También la persiana, la que todos tenemos, o bueno, muchos de nosotros tenemos, pero ponerla por fuera va a significar un 15% nada más de la radiación que deje pasar, y entre un 15 y un 10, ¿cierto?, estas lamas mucho más grandes, ya sean en posición vertical o en posición horizontal, pero que cubran bastante y que salgan bastante de la fachada. Ojo, siempre va a ser mucho mejor la protección por fuera que por dentro, ya que por fuera estamos evitando que de por sí llegue al vidrio.
Aquí pongo un ejemplo muy interesante y muy importante de por qué, ¿cierto?, el vidrio funciona como un elemento de efecto invernadero. Yo sé que todos en algún momento se han montado en un carro en Sincelejo a mediodía. ¿Qué es lo que pasa? Esos carros están calientes porque han estado directamente puestos a la luz del sol y como tienen tanto vidrio, la temperatura interior crece mucho más que la temperatura exterior. Los vidrios tienen una propiedad de multiplicar la temperatura que pasa a través de ellos. Entonces siempre es mejor poner la protección por fuera que por dentro. A eso es lo que va esta diapositiva. Entonces aquí claramente se ve cuando se pone la protección de forma exterior, solo deja pasar, ¿cierto?, el 27% de la radiación de una u otra manera. Si se pone por dentro, llega a pasar más del 56% de la luz, porque de todas maneras, ¿cierto?, en algún punto se reflejan dentro de la protección como tal. Entonces, siempre intenten diseñar que los elementos que protejan sus fachadas, sus aberturas, sus vanos, estén integrados a la fachada. Que no sea que el usuario llegue y después solucione con una cortina. Las cortinas no son útiles para este tipo de clima ya que ya han hecho el daño al pasar la temperatura desde el exterior hacia el interior. Entonces, yo sé que muchas madres de nosotros, ¿cierto? Les gusta que no, que la persiana enrollable de color verde, azul, morada, blanca, etcétera, para que combine con los muebles, que combine con, no sé, con las paredes, pero definitivamente no son la mejor opción. Son de hecho la peor opción. Lo mejor siempre será ponerle estas protecciones por fuera. ¿Cómo? Así, esto es un gran ejemplo de una fachada doble en donde la protección, ¿cierto?, está alejada del vidrio y por lo tanto me ofrece una útil bloqueo de la luz del sol. Si quieren ya experimentar, hay muchísimas formas, ¿cierto?, de cómo tener este tipo de protecciones mucho más elaboradas, integradas a las fachadas, que tenga un tipo de diseño que haga que sus fachadas sean únicas, sean originales y que el edificio sea, ¿cierto?, reconocido como único. Aquí les dejo dos videitos muy interesantes de tipos de fachadas, incluyendo fachadas móviles que responden a la luz del sol. ¿Vale? Estos videos son largos, entre los dos duran casi 10 minutos, por lo tanto, para evitar, ¿cierto?, los problemas de conexión, los insto a que busquen la presentación en la plataforma y los vean. ¿Vale? Aquí hay una base de materiales sostenibles en donde les muestra qué tanto porcentaje de albedo y qué tanto porcentaje y qué tanta transmitancia térmica tienen los materiales. O sea, qué tan buenos aislantes o qué tan malos aislantes son. ¿Vale? Y con eso, digamos que terminamos la clase de hoy. ¿Vale? Esta es la mejor forma de protegerse del sol, a través de las fachadas, a través de colocar elementos como paneles solares que nos ayudan, ¿cierto?, a utilizar el sol de una u otra manera. Les voy a copiar en el chat para que lo tengan más fácil. Ven aquí, dejo y salgo, les voy a copiar el hipervínculo del Kahoot. A los que llegaron tempranito les estaba mostrando que hay varios que están haciendo mal el Kahoot porque están colocando números o están colocando letras aleatorias. Por favor, ahí en el link que les estoy mandando solamente tienen que colocar apellido y nombre, ¿vale?